Hola, mi nombre es Dick Carvajal, pertenezco al Centro Cultural Vida Arte y hoy día vamos a exponer la sesión número 3 que hace referencia a huertos urbanos. Quiero recordarles la realización de los anteriores talleres que hacían referencia a lo que es la Ley 20.920, responsabilidad extendida del productor y fomento del reciclaje, y el taller número 2, que es Punto Verde. Lo que es el taller número 3, vamos a hacer referencia de cómo podemos cultivar diferentes tipos de alimentos saludables y, para finalizar, cómo poder utilizar la energía dispuesta naturalmente en nuestro entorno, que vendría a ser la sesión número 4. Para saber la importancia de los huertos urbanos y cómo funcionan, tenemos que valorar cuál es la historia y cómo han llegado hasta nuestros momentos. Vamos a analizar lo que es la historia humana en la Tierra hace 10.000 años atrás, la forma de conducta que tuvieron desde el seguimiento de los animales para poder alimentarse, pero al momento de detectar y observar que podían cosechar las plantas, se generó un cambio en las conductas propias, llegando a establecerse en las mismas localidades que en algún momento eran pasajeras. En aquellos momentos que son enfocados a la revolución industrial, donde se requería una gran cantidad de recursos para poder fabricar medios, ocurre una gran falta de recursos para las personas al ocurrir grandes guerras que marcan la historia de la humanidad, entre ellas la Primera y la Segunda Guerra Mundial, donde demuestran la necesidad de tener que plantar en los propios hogares para poder disponer alimentos, como también poder ayudar a aquellos que no tienen. La exportación de productos han llevado durante la historia que aquellos que se producen localmente pierden alguna posibilidad de poder ser vendidos en el mercado, al ser mucho más altos en comparación al que viene del extranjero. Esta cantidad de recursos necesarios provenientes de otros países requieren de materiales fósiles para poder transportarse, y ellos son grandes generadores de gases que generan impacto ambiental, que hoy somos testigos de lo que ocurre. Más agregar a lo que es la forma de poder cultivar en el mismo hogar es dejar de utilizar y consumir aquellos productos que provienen de una intervención genética para poder dar frutos de buena calidad, plantas resistentes al medio y también que tengan una resistencia a las plagas existentes en los ecosistemas. La práctica de los huertos urbanos lleva a que es necesario conocer diferentes áreas, ya sea la matemática, genética, biología, como también la física. Para poder entender huerto urbano, tenemos que saber el significado de sus palabras. Huerto hace referencia a aquel terreno que es de una pequeña extensión destinado para el cultivo de verduras, legumbres y árboles frutales. Lo que es urbano significa que es algo que es perteneciente o relativo a la ciudad. Al juntar ambas palabras, nos dan a entender que son espacios libres destinados para poder cultivar plantas que van a ser cosechadas para su alimentación en los lugares donde viven las propias personas. Cuando hablamos de las ventajas, nosotros tenemos que tener claro varias cosas. Lo primero, que 1 metro cuadrado lo puede entregar aproximadamente 20 kilos de hortalizas. Si somos ordenados y sabemos cómo funcionan las diferentes estaciones del año y las condiciones para que la germinación de la semilla ocurra, podemos tener hortalizas durante todos los días del año. Cuando empezamos a definir cuáles son las responsabilidades de cada integrante en el núcleo familiar, tenemos que tener en cuenta que los niños y niñas
pueden realizar las siguientes actividades, como sacar las piedras, eliminar la maleza, atrapar gusanos y lombrices, como también ayudar en la cosecha. Los adolescentes pueden ayudar a desmalezar, como también a picar la tierra, ayudar a sembrar, a regar y cosechar. Lo que son los adultos, sus responsabilidades son mucho mayores, que vendría a ser sembrar y plantar, desmalezar, eliminar las plagas y enfermedades, que hay que tener en cuenta el uso de sustancias que en algunos casos son químicos, preparar los viveros a partir de la construcción del uso de materiales provenientes de la misma huerta. Y la parte más importante de los adultos es poder enseñar a los niños y niñas los diferentes conocimientos y criterios para poder germinar y cosechar las plantas y hortalizas en sus huertos urbanos. Cuando necesitamos saber qué es necesario para poder llevar a cabo un huerto urbano, tenemos que hacerlo las siguientes preguntas. ¿Cuáles son las hortalizas que crecen en la zona? ¿Cuáles son las hortalizas que me gustaría cultivar? ¿Cuál es la época de siembra y cosecha de cada una? ¿Cuánto se quiere producir de cada hortaliza? ¿Solo es para la familia o la quiere para vender? También es necesario saber las condiciones climáticas donde vamos a construir y llevar a cabo nuestro huerto urbano. Para construir el huerto urbano es necesario tener la mayor cantidad de exposición de energía solar, lo que significa ubicar las plantas donde estén expuestas al sol y también puedan ser desplazadas en el caso de tener que requerir mayor radiación de acuerdo a la característica de la germinación. Las macetas de mayor volumen ayudan a tener un buen cultivo, aquellas específicamente que tienen una dimensión mayor en la verticalidad de la maceta. Utilizar sustratos orgánicos ayuda a poder retener la humedad, como también generar factores que se mantengan los agentes microorgánicos. Es importante utilizar eficientemente el agua, por ello el uso de regaderas como también el riego tecnificado gota a gota ayuda a consumir y ahorrar el agua. Los espacios donde tienen que ir los huertos urbanos se sugiere que sean en lugares que sean observables, no muy alejados, ya que incentivan al robo. Cerca de las fuentes de agua no contaminadas, ubicar en aquellos lugares donde obtenga la mayor exposición de sol durante la mañana, pero con la precaución de evitar la sobreexposición solar en los horarios de alta exposición. Tener senderos para poder caminar y desplazarse sin dañarlas. Es importante tener en cuenta que el tamaño de la huerta va a indicar la cantidad de dinero más o menos que se puedan ahorrar. Por ello, poder dimensionar el espacio apropiado generará un impacto positivo, ya sea en la economía familiar como también en la conducta de los propios integrantes. Como anteriormente les decíamos, es necesario tener un plan de cultivo. El plan de cultivo significa que hay que tener 4 conceptos claros para poder desarrollar un huerto urbano. El primero es la rotación de cultivo. Esto hace referencia a lo que son las hortalizas de temporada. No conviene plantar aquellas hortalizas que provienen de la misma familia, debido a que tienden a debilitar el suelo al consumir los mismos nutrientes. Ahora, otra forma de poder saber el plan de cultivo es necesario saber la siembra intercalada. Lo importante de la siembra intercalada es que ayuda a consumir de manera apropiada los nutrientes y también utilizar eficientemente los espacios que en algunos casos, como los departamentos, son muy pocos para poder plantar. También otro punto que se debe saber para lo que son el plan de cultivo es los cultivos asociados, que ayudan a utilizar los espacios pero también a controlar las malezas. En el caso de la semilla, es recomendable, al observar una fruta de muy buena característica, de muy buena calidad y que fue particular en comparación a las demás,
de esta obtener las semillas. Si van a almacenar las semillas por un corto tiempo, es recomendable guardarlas en bolsas de papel. Sin embargo, si son semillas de cultivo prolongado, es recomendable guardarlas en frascos de vidrio. Hay que tener en cuenta que algunas semillas requieren de un cuidado muy especial. Ahora, ¿qué hortalizas requieren de este cuidado? Vendría a ser el repollo, el brócoli, coliflor, tomate, pimentón, cebolla, apio y lechuga. El tiempo es otra condición que se debe tener al momento de generar un plan en el huerto. El tiempo se distribuye en 3 etapas, lo que vendría a ser la siembra, el trasplante y la cosecha. Durante 5 a 10 días las plantas empiezan a crecer. Para poder obtener la periodicidad de la hortaliza, yo debo tener una frecuencia de siembra en los semilleros de aproximadamente cada 15 días, donde aproximadamente se pasan 45 días para obtener la cosecha final de las hortalizas. La utilización de materiales y equipos para poder tener huertos urbanos se enfocan específicamente a aquellas herramientas, como cuáles la pala tipo de punta que se utiliza para poder romper la tierra, la pala ancha para poder transportar y cargar las materias que se van a utilizar en el suelo y el rastrillo para poder eliminar aquellas rocas y también distribuir homogéneamente la materia orgánica en el suelo. La cuchara es importante para poder retirar las plantas, como también realizar agujeros y movimientos en el macetero. La regadera tendrá su función de humedecer y distribuir el agua sobre el mismo huerto urbano con la precaución de no generar daño a las plantas. La construcción de viviendas en forma vertical ha restringido en cierta manera lo que es la presencia de los huertos urbanos en las ciudades. Sin embargo, el uso apropiado de los espacios a través de los residuos que se han generado, que puede ser un pallet, un cajón o propias tablas y maderas de la etapa de la construcción, pueden ser utilizados. Cuando hablamos de los tipos de huertos urbanos, podemos hablar de los huertos de tipo cajón de escala. También estos tipos de cajón de escala deben contar con soportes de madera o de hierro para poder distribuir las macetas apropiadamente. El largo del cajón escala va a ir en función del espacio disponible para poder llevar a cabo el huerto urbano. En el fondo del cajón se perforan para tener adecuadamente un drenaje del agua. También se recomienda incluir piedrecillas en el fondo. Al final, el cajón escala se rellena con un sustrato de buena calidad. También es posible llevar a cabo el cultivo vertical en botellones, donde se reutilizan envases de líquidos. Como tenemos inconvenientes con los espacios, también existen alternativas para poder utilizar los pallets, llamado cultivo vertical de pallet. Otra forma de poder tener un huerto urbano es a través del uso del agua, llamada la técnica hidropónica. Son cultivos sanos donde solamente se ocupa el agua como medio para su crecimiento. Hay que tener en cuenta que al llevar a cabo el cultivo hidropónico es considerable la cantidad de producción. Nosotros, al utilizar un huerto normal, generamos aproximadamente 9 lechugas en un metro cuadrado. No así en el sistema hidropónico, donde se pueden cosechar aproximadamente 25 lechugas en un metro cuadrado. ¿Por qué es importante cuidar el suelo? Porque aumenta la capacidad de poder mantener el agua de los suelos arenosos, ablanda aquellos suelos pesados, ricos en arcillas, que evitan que el agua se desplace hacia las capas inferiores, sirve de alimento para los propios microorganismos presentes en el suelo y proporciona nutrientes a las plantas. El ciclo en sí del suelo proviene de los restos de vegetales y animales que forman la materia orgánica
que al estar en contacto con las rocas liberan los elementos químicos formándose nutrientes que después son ayudados con el agua y transportados hacia las raíces de las plantas. En el caso de las zonas que son áridas o semiáridas, es recomendable regar constantemente el suelo durante todo el año. Al observar que el suelo es muy arenoso y suelto, regar en forma más seguida pero con menor cantidad de agua. Hay que tener en cuenta que la materia orgánica constantemente se va degradando al aportar los nutrientes a la misma hortaliza que vamos a consumir. Por ello es clave tener siempre a mano abono orgánico o compost, humus de lombriz, como también estiércol de animales en corral. Otra forma de manejar el suelo es el control de las malezas, que tienen la particularidad de consumir los nutrientes pertenecientes en el suelo, como también empezar a generar la atracción de plagas que sean negativas para el crecimiento y posterior cosecha de las hortalizas. Sin embargo, hay que tener en cuenta que algunas malezas tienen la propiedad de poder cuidar a las mismas plantas que vamos a cosechar. Por ello, es necesario reconocer cuáles aportan y cuáles afectan nuestra cosecha. En el suelo se dan condiciones para otras formas de vida, y entre ellas son las plagas. Algunas generan un deterioro en las plantas al consumir la clorofila, como también empezar a generar diferentes enfermedades. El equilibrio apropiado de la cantidad de insectos, ya sean que aporten o generen un deterioro, es importante para poder controlar y generar las condiciones apropiadas para obtener hortalizas de buena calidad. Poder conocer alternativas de usos de insecticidas orgánicos naturales mejorará la calidad de las hortalizas que consumimos. También evitará algún daño a la salud por ocupar sustancias químicas. Lo que podemos observar en huertos urbanos referente a las plagas pueden ser los gusanos o larvas, que se demoran aproximadamente 5 días del momento que fueron colocados los huevos. Las babosas también son plagas que pueden ser controladas al colocar una pequeña placa o madera, de tal manera que es posible poder retirarlas y controlar aquella plaga. Los pulgones, que son insectos, también pueden ser controlados a través de la presencia de las cochinitas, y lo que son los insectos, generar trampas para que sean atraídas por la luminosidad y caigan a un líquido. Una de las formas sencillas de poder conservar las hortalizas puede ser a través del baño María de los envases o vapor, donde se mantiene las propiedades nutritivas de los alimentos. Las hortalizas se pueden conservar en varios tipos, de acuerdo a su cualidad. En el caso de los tomates se pueden elaborar salsas, como también mermeladas, que pueden estar constituidas por frutillas, duraznos, como también se pueden producir hortalizas deshidratadas, como pimentón y ají, o también se pueden producir conservas en vinagre, como pepinillos, repollo y coliflor, como también cebollas. Aquellas hortalizas que sean agridulces también se pueden conservar, como pepino, zanahoria, rábano, zapallo, y en el caso de aquellas hortalizas dulces o frutas se generarían conservas de papaya, como también cebolla. La práctica en los huertos urbanos recomienda reutilizar las ramas para construir sombras, las herramientas mantenerlas bien lubricadas, tampoco expuestas a la humedad, cosechar en la hora más fresca del día. Las hortalizas no se deben golpear ni apretar, ni tampoco enterrar las uñas,
En el caso del ajo, cebolla y papa, cosechar cuando sus hojas estén secas, utilizar un cuchillo bien afilado para poder cortar los frutos y no generar un daño a la planta, cosechar a medida que se consuma las hortalizas de tal manera de mantener una alimentación con productos frescos, eliminar aquellas hortalizas que se observen dañadas, ya sea por la presencia de insectos, blandas o de distintos colores, de tonalidades oscuras. En el caso de los tomates o melones, se pueden cosechar en el estado inmaduro. Todas estas observaciones se han obtenido durante el desarrollo de diferentes actividades durante un huerto urbano. La conciencia y el manejo apropiado de la huerta va a poder entregar hortalizas saludables y de buena calidad para ser consumida por nosotros. Al momento de existir lugares de mayores dimensiones, es posible generar una economía familiar al poder valorizar aquellas hortalizas que no es necesario consumir en el propio hogar que las genera. Si se dan cuenta, poder tener un huerto urbano en el mismo hogar significa conocer y también tener un compromiso con las mismas personas que viven y los seres vivos que van a estar en nuestras macetas. Agradecemos la participación en la sesión número 3 que habla sobre huertos urbanos y lo invitamos a la sesión número 4 que es energías renovables. Lo invitamos a visitar nuestras redes sociales Facebook, Instagram y también nuestro video en YouTube.